Hola amigos, me llamo Igor Patrin, soy médico dermatólogo, cosmetólogo y además también soy videobloguero, porque desde hace 5 años tengo mi propio canal en YouTube donde hablo sobre cosméticos, cosmetología profesional, cuidado de la piel y hago reseñas de procedimientos. Así que si les interesa este tema, no olviden suscribirse si aún no lo han hecho y tampoco olviden activar la campanita. Normalmente mis videos son en formato de pequeñas, no sé, lecciones sobre algún tema específico, donde analizamos rápidamente el tema y al final sacamos conclusiones. Hoy el video será un poco más de charla, vamos a filosofar y reflexionar un poco juntos. Probablemente esto se deba a que ahora es fin de año y siempre dan ganas de hacer un balance, una retrospectiva, analizar el periodo que ha pasado. Ah, Además, últimamente he estado prestando más atención a mis estudios, literalmente lo puse en mi rutina diaria, o sea, ahora trato de dedicar cierta cantidad de horas a la semana a leer libros o asistir a seminarios o webinarios. Y en relación con esto, probablemente ahora estoy recibiendo más información sobre nuevas tendencias y modas. Y además es interesante comparar estas tendencias con lo que había antes. Ahora ya puedo comparar así porque en la cosmetología ya llevo, aunque suene aterrador, 10 años. En realidad todo esto me parece que soy un joven especialista curioso que apenas empieza, pero en realidad ya llevo 10 años en la profesión, aunque de una u otra forma, porque en 2012 fue la primera vez que llegué a trabajar en un salón de belleza. Es cierto, en ese entonces yo era masajista y esteticista corporal. En ese periodo todavía estudiaba en la academia, en la de Ensinsky, era cadete. Y en ese entonces, en general, no pensaba convertirme en cosmetólogo, eso probablemente es otra historia aparte. Y de hecho, fue entonces cuando conocí por primera vez la cosmetología profesional, trabajaba con nosotros una mujer muy experimentada, llevaba como 15 años siendo cosmetóloga en ese momento, realizaba activamente todo tipo de procedimientos y nos hablaba de ellos. Y entonces empecé a tomar mis primeros seminarios, en ese momento tomé uno sobre Botox y otro sobre rellenos, bueno, en general, porque en ese momento estaba bastante de moda. Y recordando toda esa experiencia, quisiera señalar que, en general, probablemente la cosmetología ahora ha empezado a ir más a fondo. Ahora voy a explicar qué significa eso. Es solo que antes, principalmente, el envejecimiento del rostro se asociaba con el envejecimiento de la piel. Recuerdan, ¿verdad? Todos esos anuncios de super cremas lifting que supuestamente lo levantaban todo. O sea, arrugas en el rostro, el óvalo caído, eso era igual a envejecimiento de la piel. Así era antes, más o menos. Por eso eran muy populares los procedimientos que mejoraban la calidad de la piel. Entonces fue cuando la mesoterapia activa irrumpió en nuestras vidas. Todos empezaron a usar las inyecciones de belleza, la biorevitalización. Y recuerden cómo en ese entonces ofrecían y posicionaban el procedimiento de biorevitalización. Decían que era hidratación, lifting, y todos esperábamos que con las inyecciones intradérmicas se levantara el óvalo facial. Lo esperaban tanto los especialistas como los pacientes. Pero en su mayoría, claro, fue una decepción, porque a pesar de que la revitalización es un buen procedimiento para mejorar la calidad de la piel, tiene muy poco efecto en el lifting. Luego, bueno, más o menos en ese mismo periodo, se hicieron populares los productos de ácido hialurónico. Son rellenos, fillers, y en ese entonces era muy fácil trabajar con ellos. El principio era así, ves una arruga, la inyectas. Probablemente todos los cosmetólogos en ese entonces, además de los labios, inyectaban primero el surco nasolabial. Ese era el procedimiento más popular para la corrección. Y en principio parecía que podíamos rellenar cualquier arruga. Ese era el principio básico de la corrección. Pero después de un corto periodo de tiempo, quedó claro que un rostro sin arrugas no significa un rostro joven y mucho menos significa un rostro bonito. Creo que hasta ahora todavía se encuentran, como decimos, víctimas de la cosmetología, que se excedieron con el ácido hialurónico y simplemente parecen un globo, todos redondos, hinchados, con una piel no muy buena. Y todo esto es consecuencia, en realidad, de esa introducción irreflexiva de una gran cantidad de ácido hialurónico en la capa subcutánea superficial. Al mismo tiempo, empieza a ganar popularidad la técnica de introducción de hilos. Al principio eran mesohilos. Se popularizaron muy rápido, muchos salones empezaron a ofrecerlos. Y recuerdo muy bien la historia de cuando una paciente vino a verme y empezó a contarme que su cosmetóloga le puso, ¿cuántos eran? 100 hilos. Ella pagó como 150.000 rublos por eso y no hubo ningún efecto lifting. Eran mesohilos lisos, que en principio hoy en día ya no se usan tan seguido, y la actitud hacia ellos ya es completamente diferente. O sea, no se perciben como una herramienta para el lifting, sino como una herramienta para estimular la formación de colágeno dentro de la piel, es decir, para reafirmar
Un poco después aparece, bueno, de nuevo ya existían antes, pero probablemente en mi vida aparece el lifting. Hilos de lifting con un concepto completamente nuevo. O sea, si los rellenos decían que había que rellenar pliegues y arrugas, los hilos decían que tenemos suficiente grasa propia, solo hay que moverla a una posición estética más favorable, que todo se nos estira, bajo la influencia de la gravedad todo se va hacia abajo y nuestra tarea es devolverlo a su lugar original. Y de hecho, al mover la grasa hacia arriba, se rellenan muchos defectos. Creo que pueden observar esto haciendo una prueba muy sencilla. Parándose frente al espejo, deben sonreír y verán cómo se les cierra el pliegue nasolabial y otros, como por ejemplo el surco nasolagrimal. Esto se debe a que los músculos elevadores simplemente empujan la grasa y la presionan hacia arriba. En ese momento, en todos los seminarios se hablaba sobre el efecto de la gravedad, que es precisamente la que estira los ligamentos. Aquí va un pequeño adelanto: nuestros ligamentos no se estiran. Es decir, el estiramiento de los ligamentos verdaderos, en esencia, no ocurre. Es una estructura bastante densa, al menos eso es lo que se considera actualmente. Y probablemente por eso en este periodo empieza a ganar popularidad otra tendencia, el gimnasia facial. Su concepto consiste en aumentar el tono de los propios músculos, porque supuestamente el estiramiento de los músculos lleva al desplazamiento de nuestro rostro, ya que todo el rostro se sostiene en los músculos. Y también en lugar de usar rellenos, podemos supuestamente ejercitar el músculo y así se formará el volumen en esa zona. Sé que entre mis seguidores hay una cantidad bastante grande de adeptos al gimnasia facial, pero personalmente creo que esta metodología tiene su lugar, por supuesto, sin duda, pero ante todo no en los procedimientos de lifting, sino en los procedimientos de drenaje linfático. Permite activar los procesos de drenaje linfático, lo cual es muy bueno para el tipo de envejecimiento edematoso deformante, pero al mismo tiempo hay muchos matices que se deben tener en cuenta. Por ejemplo, con el trabajo activo del músculo puede disminuir el volumen de la grasa profunda. Y de hecho la pérdida de grasa profunda hoy en día se considera la principal causa de la aparición de cambios relacionados con la edad en el rostro. Es decir, en nuestro rostro, debajo de la piel, tenemos esta capa superficial de tejido graso subcutáneo. Este es el llamado, bueno, digamos, la grasa común, que al igual que la grasa corporal, puede aumentar de volumen cuando subimos de peso, por ejemplo. Y muchos pacientes, de nuevo, que vienen con todo tipo de surcos evidentes, me preguntan algo como: oye, si empiezo a comer mucho ahora, mi cara se va a tensar, ¿verdad? En realidad no, porque lo que aumenta es la grasa subcutánea y esa no cumple funciones de soporte. De hecho, solo puede hacer que la cara se caiga más. Otra cosa es la grasa profunda, que se encuentra debajo de la capa muscular, literalmente sobre los huesos. Por eso digo que la cosmetología poco a poco va yendo cada vez más profundo, prácticamente ya hemos llegado a la capa de los huesos. Y de hecho esa grasa empieza a derretirse. Y de esa manera el músculo que debería estar encima de ella empieza a descolgarse. Junto con ella también se descuelga el aparato ligamentoso y después todos los ligamentos que van del hueso a la piel empiezan de la misma manera a descolgarse. Además, por decirlo de manera simple, la caída del ligamento cerca del hueso no es tan visible como en la superficie. Básicamente funciona como una palanca, porque ahora es común representar el modelo del ligamento como un árbol con su tronco que, digamos, comienza en el hueso y con ramas, sí, que se fijan en la piel. Por eso, bueno, la tendencia más popular en mi opinión ahora es esa, la tendencia antiedad, que es reponer los compartimentos grasos, las capas profundas, lo que se encuentra debajo de los músculos, debajo de la capa del llamado SMAS. La reposición de este volumen hace que el ligamento recupere su posición original y con ello la piel y todas las demás capas se tensan. A diferencia del tejido graso subcutáneo superficial, donde hay muchos capilares pequeños, en las capas profundas solo se encuentran grandes troncos linfáticos. Por lo tanto, la aplicación del relleno en esa zona, bueno, si se hace correctamente y sin complicaciones, no debería causar linfostasis, es decir, no deberían aparecer esos rostros hinchados. Además, a diferencia del tejido graso subcutáneo superficial, donde estos compartimentos, estas almohadillas de grasa, no están muy separadas entre sí, los espacios grasos profundos tienen límites bastante claros en forma de ligamentos y placas de tejido conectivo y por eso el relleno no debería migrar de ahí. Bueno, de nuevo, si se aplica correctamente. De hecho, después de que se pierde nuestro volumen, el músculo que se encuentra sobre esa grasa y la función principal de esa grasa en general es servir de soporte para el músculo que se desliza sobre ella, empieza a hundirse y cuando se hunde, primero comienza a estirarse y luego a contraerse.
Y esta contracción del músculo lleva a su acortamiento adicional y a un cambio en sus propiedades elásticas. Y al final resulta que una de las razones de los cambios relacionados con la edad no es el estiramiento del músculo, sino precisamente su acortamiento y su transición a un espasmo, a un estado de espasmo. Por eso, bueno, digamos, el enfoque moderno, aunque no hay un enfoque único. Y conmigo, bueno, me parece que hay muchos especialistas que pueden debatir, o sea, en mi opinión, el enfoque más moderno es cuando en la primera etapa se rellenan precisamente los espacios profundos de tejido graso y en la segunda etapa se desactiva la acción excesiva de esta musculatura, que entra en un estado de espasmo. Ante todo, esto se refiere a los músculos depresores, que son los músculos que bajan la cabeza, el ángulo de la boca, los músculos del mentón, el platisma, que son los músculos subcutáneos del cuello que se entrelazan con el óvalo facial. Y de hecho su tono excesivo provoca que jale propiamente dicho todas las mejillas y así sucesivamente. Esto lo observamos con mayor frecuencia en mujeres de mayor edad, esas mismas bandas del platisma que vemos muy claramente cuando giran la cabeza hacia la izquierda o la derecha. Y solo para obtener ese resultado final, resulta que debemos usar hilos para mover el tejido graso subcutáneo superficial. Así es como todo se pone de cabeza, porque hace algunos años, al contrario, el estándar de oro era primero colocar los hilos y después agregar el relleno en la grasa subcutánea superficial. Bueno, de hecho, la grasa subcutánea superficial la rellenamos al final, solo si quedan algunas depresiones ahí, y solo en un volumen muy pequeño. Hoy en día esto nos parece claro y obvio, pero es posible que en 10 años grabe un video similar, donde cuente con una sonrisa cómo es que inyectábamos de esa manera. Mira nada más, completamente diferente. Personalmente, tengo la impresión de que después de tantos años usando estos productos, como el Botox, toxinas, rellenos, hilos, apenas estamos empezando a hacerlo de manera más consciente. Entendemos el qué y el por qué, porque se va acumulando el conocimiento sobre cómo ocurre el proceso de envejecimiento, y mientras más entendemos esto, más serio y al parecer más complicado se vuelve este proceso. Recuerdo que probablemente en mis primeros años de práctica pensaba, ay, la cosmetología es tan sencilla, solo hay unos cuantos procedimientos y ya, eso es todo. De los estándar. Y ahora entiendo lo compleja que es, cuántos obstáculos ocultos tiene, cuántas diferencias individuales hay, lo que le va bien a uno, a otro no tanto. Así que, por supuesto, creo que en 10 años descubriremos muchas cosas nuevas para nosotros mismos. Eso es todo de mi parte. Gracias por su atención. Feliz año nuevo por adelantado, no me despido por mucho tiempo, creo que todavía me dará tiempo de sacar algunos videos antes de año nuevo. Hasta pronto, adiós.